Bueno, sean todos bienvenidos a un tiempo más para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Le damos la bienvenida a la iglesia del Espíritu Santo. Por eso le invito a que usted, allí donde usted está, adore el nombre de Dios, glorifique con nosotros su nombre, que sea exaltado, porque suyo es el reino, suyo es el poder, suyo es la alabanza. Amén. Esta canción es El poder de la sangre, lleva por título así, y desde el grupo New Wine. Le invito para que usted confiese, decrete, declare y profetice el poder de la sangre de Jesús sobre su vida. Es a través de esto que en fe el Señor va a obrar en su vida y usted va a poder recibir esos milagros, maravillas, sanidades, señales y prodigios. Alce sus manos, su voz en señal de adoración. Disponga allí su corazón para dar la bienvenida al más importante, que es el Espíritu de Dios. En la cruz, donde Dios envió a su Hijo, por amor, rescatando lo que se perdió. Dígale, destronó. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Así es, declaramos que allí cada persona que está conectada con este tiempo de alabanza y adoración recibe el poder de la sangre de Jesús sobre su vida. En la cruz, donde Dios envió a su Hijo, Dígale allí, por amor, rescatando lo que se perdió. Destronó. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. Declárelo, la victoria. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Va a decir, declaro. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Señor, eres bienvenido a este tiempo de alabanza y adoración. Hoy declaramos que el poder de tu bendita y preciosa sangre hoy desciende sobre cada vida, sobre cada persona en plenitud. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Dígalo. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Dígaselo. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Declárelo con fe. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Así es, Señor. Hoy desatamos esos milagros, esas sanidades, esas maravillas, prodigios, Señor, a través del poder de tu sangre. Hoy declaramos que es el Espíritu de Dios el que se manifiesta en su plenitud sobre cada vida, cada familia y cada persona. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Trono,
derribo y destruyo al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Destronó, derribo y destruyo al enemigo. Declárelo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder Te invitamos a este tiempo. la sangre de Te pedimos, Señor, que Cristo. sea la sangre del Cordero Inmolado de Dios Soy descendiendo salvo, desde soy el tercer limpio, cielo soy y sea libre descendiendo en poder, por en gracia, su en perfección, en amor, en preciosa plenitud y sangre. obrando sobre nuestras vidas. Hoy declaramos que por la sangre de Jesús somos perdonados, justificados, redimidos, santificados, restaurados, somos guardados. En el nombre de Jesús. Buenas noches, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hasta las naciones de la tierra. Una iglesia en formación, una iglesia en cambio, una iglesia que nos está formando y nos lleva a un proceso de transformación. Le damos las gracias a la persona más importante dentro de la iglesia, al Espíritu Santo. Quiero que usted me ayude a orar y a invitar al Espíritu Santo a esta reunión, a su casa, a su familia, a su ministerio, su liderazgo, su propósito, sus sueños, sus metas, sus anhelos, sus deseos. Porque la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad es Jesucristo. El Espíritu de Dios nos guiará y nos llevará a toda verdad. Por eso es importante que usted y yo invitemos al Espíritu Santo en cada una de nuestras acciones. Cada cosa que usted y yo emprendamos o empecemos a hacer, cada día que empezamos, colocarlo al Espíritu Santo. Pedirle dirección, pedirle orientación, pedirle sabiduría y conocimiento. Así como lo dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5. Dice: el que se halle falto de sabiduría, pídala a Dios, que le dará sin reproche. Debemos pedirle sabiduría al Espíritu Santo en todo lo que empezamos a hacer, estamos haciendo o vamos a ejecutar. Pedirle al Espíritu Santo el control de mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia, mis finanzas, mi economía, mis proyectos, mis metas, mis sueños, mis anhelos, mis deseos. Espíritu Santo, entra a tomar el control. Hoy vamos a orar, a pedirle al Espíritu Santo que entre. Dulce Espíritu Santo de Dios, te invitamos. Esta es tu iglesia, amado Espíritu Santo. Entra y toma tu lugar. Toma tú el control, amado Espíritu Santo. Enséñanos, oriéntanos y guíanos y llévanos en tu verdad. Que sea tu verdad obrando a través de nuestras vidas y nuestros corazones. Hoy te invitamos, amado Espíritu Santo, a cada hogar, a cada casa, a cada familia, a cada matrimonio, a sus hijos, a su llamado, su ministerio, su liderazgo, su finanzas, su economía, sus proyectos, sus sueños, sus anhelos, sus deseos, sus necesidades. Oro, amado Espíritu Santo, que tú los guíes y los orientes y les des conocimiento, entendimiento, discernimiento, revelación, cómo deben obrar, cómo deben actuar y hacer y ejecutar todo lo que tú ya has prefijado en tus tiempos para este tiempo, para cada hogar, para cada casa, para cada familia, aún para nosotros, aún para la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocer, ayúdanos a entender tus tiempos, porque la palabra de Dios dice que tus tiempos son tiempos de tiempos y medio tiempo. Solamente tú sabes cuáles son los tiempos, pero la palabra de Dios también nos enseña que tú revelarás a tus hijos los tiempos. Y pedimos, Señor, que tú nos reveles los tiempos porque estamos viviendo y por los que vamos a pasar, y cuáles son los tiempos que tienes preparados para cada situación o circunstancia que debemos enfrentar o afrontar a diario. Le damos las gracias a ti, amado Espíritu Santo, por permitirnos un nuevo día, un día más, porque tus misericordias son nuevas cada mañana.
Le damos las gracias al Señor por permitirnos que ustedes puedan vernos al otro lado, a través de las redes sociales. También para que nos puedan ver a través de los canales de YouTube, Facebook, también en otras redes sociales en las cuales ustedes podrán ver, ahí en la cual pueden especificarse en la red donde nos pueden escribir, nos pueden ver, nos pueden escuchar. También queremos darle las gracias al Señor por un nuevo tiempo en la iglesia. Darle las gracias también al Señor por los salmistas. Hoy le pedimos al Señor que les dé conocimiento, sabiduría, mucha sabiduría por las decisiones que tienen que tomar a partir de hoy, porque el Señor tiene planes y esos planes ya están prefijados para sus vidas. Pero también le oro y le pido al Señor que le muestre, les revele cuáles son esos planes que Él ya tiene para cada uno de ellos y los lleve a ese nuevo nivel de gloria, a ese nuevo nivel que el Señor los va a levantar a partir de ahora. Que a pesar de que tengamos circunstancias, situaciones difíciles, el Señor tiene el control de todo. Pero hay situaciones en las cuales usted y yo vivimos, pero son permitidas por el Señor, pero hay veces son permitidas para probarnos en dónde estamos parados usted y yo. Y así es para los salmistas. ¿Cómo están parados? ¿Están parados sobre la roca o están parados sobre la arena? Si están parados sobre la roca, el Señor les dará la victoria porque están firmes, determinantes y constantes. Pero si una persona se para sobre la arena, vendrá el agua, las ondas, y se lo llevará y lo traerá y no será constante, firme y determinante. Por eso es importante que usted y yo estemos sobre la roca. La roca es la palabra, la oración, la intercesión, el clamor, el ayuno, el clamar y pedirle al Señor por los cambios. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por la vida de los salmistas. Oramos por su matrimonio, por sus proyectos, sus metas, sus anhelos, sus deseos, sus sueños. Oramos, Espíritu Santo, guíalos y dales entendimiento y conocimiento, lo que tú tienes preparado para cada uno de ellos. Te pido, amado Espíritu Santo, abre sus ojos del conocimiento y el entendimiento y llévalos, Señor, al entender y conocer lo que tú tienes preparado en este tiempo, porque es algo sobrenatural que el Señor ya ha preparado para ellos. Le oro y le pido al Espíritu Santo que les muestre, que les revele, pero aún así que los lleve a ese nuevo nivel, porque tendrán un nuevo nivel con firmeza, con carácter y determinación en el poder del Espíritu Santo, porque ya no será en su humanidad, ya no será en su carne, sino será en el Espíritu de Dios, porque así como dice la palabra de Dios, que el Espíritu es contra la carne y la carne es contra el Espíritu, que usted y yo cuando estamos en el Espíritu estamos conectados con el Espíritu de Dios, pero cuando andamos en la carne, andamos en la soberbia, en el orgullo, en la prepotencia y en la altivez. Es el tiempo de que andemos en el Espíritu. Y como andamos en el Espíritu, estaremos conectados, ligados al Espíritu de Dios. Le damos al Señor gracias por este nuevo tiempo. Le damos gracias al Señor por lo que hace, lo que está haciendo y lo que hará en nuestras vidas. Pero también le doy gracias al Señor por lo que hace en su casa, por lo que hace en su familia, por lo que hace en su matrimonio. Sí, yo sé que está pasando situaciones difíciles en su matrimonio con su pareja. Pero pídale al Espíritu Santo sabiduría cómo debe hablar, obrar y aún actuar y pedir por esa persona, por su esposa, por su esposo, por esa relación, porque es que hay veces como que nos enfrentamos en nuestra humanidad y encontramos conflictos aún más profundos. Pero cuando le pedimos dirección al Espíritu Santo encontramos salida, encontramos paz y libertad cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Hoy le damos las gracias al Señor por este maravilloso tiempo, que la gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo, que Él sea dándonos ese entendimiento, esa entereza, esa firmeza y esa determinación en todo lo que tengamos que enfrentar de hoy en adelante. Así como estaban cantando los salmistas, la sangre de Cristo. Sí, confiese, declare, profetice, porque en Hebreos 12 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, que a través del poder de la sangre de Cristo, ustedes y yo somos redimidos, somos renovados, somos restaurados, somos sanados, somos santificados. Hay poder en la sangre de Cristo. Repita, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo entra y fluye a través de su casa, su familia, su matrimonio, sus hijos, sus llamados, sus finanzas, su economía y su propósito, redimiendo, restaurando, liberando, sanando y santificando. Señor, hay poder en la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por la sangre que tú derramaste a través de la cruz del Calvario, porque a través de esa sangre hemos sido redimidos, porque esa sangre nunca se contaminó de pecado. Esa sangre sin tacha ni mancha, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con un tiempo más de alabanza y adoración. Que el Espíritu de Dios los use sobrenaturalmente con la alabanza y la adoración. Usted allá en su casa, en su familia, adórelo, alábelo, glorifíquelo. Si usted no se sabe alguna de las letras de las canciones,
canciones, adórelo con sus propias palabras, que salga del corazón, que usted le diga: Señor, te alabo, te adoro, te glorifico, te exalto, te amo, te magnifico y te bendigo, Rey de Gloria. Hable con el Espíritu Santo y le aseguro que ese lugar, su casa, se llena de la gloria del Señor en este momento. Continuemos con la alabanza y la adoración y ya venimos con la palabra que el Señor tiene para el día de hoy. Bueno, y continuando con este tiempo de alabanza y de adoración, lo invitamos para que usted nos ayude allí a cantar esta canción que lleva por título Tu Gloria Alcanzar. Es de David Carpeta, pero esta canción nos habla acerca de cómo debe ser nuestra vida delante de Dios. Esa vida que debemos llevar en obediencia, en disposición, desde nuestro corazón. Así es. Por eso lo invito allí donde usted está, glorifique el nombre de Dios, se una con nosotros para bendecir su nombre. Adore, dance para Dios. Con sus manos, con sus pies, con todo lo que Dios ha dado. Recordemos que la alabanza también atrae la presencia de Dios y lo más importante, nos podemos gozar. Quiero entregar mi corazón, elevar una ofrenda ante tu altar. Mi corona la rindo a tus pies, postrado en adoración. Cuando estoy junto a ti, Cuando estoy junto a ti, siento tu paz, tu presencia no puedo resistir. Mi anhelo es siempre estar postrado en adoración. dígale que te quiero cantar. Te quiero cantar, te quiero decir lo importante que eres para mí. Yo te quiero adorar con libertad y tu mano tomar. Te quiero entregar todo mi ser, mis sueños, deseos a ti someter. Mi vida entregar, hacia ti caminar y tu gloria alcanzar. Señor, te damos gracias por este tiempo, mi Rey. Te pedimos que recibas nuestra alabanza. Así, Señor, con agrado Adore a Dios y dance para Dios. Es un tiempo donde vamos a alcanzar su gloria. Te quiero cantar mi corazón, elevar una ofrenda ante tu altar. Mi corona la rindo a tus pies, postrado en adoración. Estoy junto a ti. Cuando estoy junto a ti, siento tu paz, tu presencia no puedo resistir. Mi anhelo es siempre estar postrado en adoración. Quiero cantar, te quiero decir lo importante que eres para mí. Yo te quiero adorar con libertad y tu mano tomar. Te quiero entregar todo mi ser, mis sueños, deseos a ti someter. Mi vida entregar, hacia ti caminar y tu gloria alcanzar. Y vamos allí a entonar un coro el cual dice: yo quiero cantarte, yo quiero adorarte con todo mi corazón. Yo quiero cantarte, mi vida entregarte. Yo quiero adorarte con todo mi corazón. Yo quiero cantarte, mi vida entregarte. Yo quiero adorarte con todo mi corazón. Yo quiero cantarte, mi vida entregarte. Yo quiero adorarte con todo mi corazón. Yo quiero cantarte, mi vida entregarte. Yo quiero adorarte con todo mi corazón. Yo quiero cantarte, mi vida entregarte. Yo quiero adorarte con todo mi corazón. Yo quiero cantarte, mi vida entregarte.
quiero adorarte con todo mi corazón. Yo quiero cantarte, mi vida entregarte. Yo quiero adorarte con todo mi corazón. Yo quiero cantarte, mi vida entregarte. Yo quiero adorarte con todo mi corazón. Quiero cantar, te quiero decir lo importante que eres para mí. Yo te quiero adorar con libertad y tu mano tomar. Te quiero entregar todo mi ser, mis sueños, deseos a ti someter. Mi vida entregar, hacia ti caminar y tu gloria alcanzar. Te quiero entregar todo mi ser, mis sueños, deseos a ti someter. Mi vida entregar, hacia ti caminar y tu gloria alcanzar. Y tu gloria alcanzar. Te damos gracias, Señor, porque este es un tiempo para glorificar tu nombre, para exaltarte, para bendecirte, para decirte, Señor, que eres importante para nosotros, para nuestras vidas. Así es, Señor. Te damos gracias, por eso aquí invito a que usted adore, dance para Dios, glorifique su nombre, se goce estos tiempos, porque es el Señor que es el centro de nuestra adoración, el centro de nuestra alabanza. Así es, Señor. Es bienvenido una vez más y va a ir disponiendo allí su corazón para la canción que viene. Y es importante que usted allí, donde usted está, le dé gracias al Señor. Esta canción que viene lleva por título Quiero conocer a Jesús. Desde el grupo Llévame de Vuelta, y lo quiero invitar para que usted entienda lo que dice esta canción, la cual habla de ese diseño original y ese propósito que el Señor tiene con nosotros como hijos suyos. Si se la sabe, cante con nosotros a Dios. Si no, solamente dele a Dios palabras de agradecimiento y su vida en adoración. Así es, Señor. Hoy entendemos que tú tienes ese diseño original para nuestras vidas y queremos recibirlo en tu Espíritu Santo y tu plenitud. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Y mira esta parte, dice porque su amor. Que su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Así es, si usted es una persona nueva, cántelo. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Una vez más. Quiero conocer a Jesús. Un poco más fuerte.
Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Dígale, ser hallado. Y ser hallado en Él. 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 Es más. Hallado en Él. Ser hallado en Él. Ser hallado en Jesús. Así es. Prepárese allí para entonar ese nombre, el cual es impronunciable en el pueblo de Israel. Ese nombre, el cual representa el nombre de Dios. Señor, te damos gracias. Te pedimos que ministres cada corazón y cada vida y que sea tu presencia, Señor. Una vez más. Jesús. Una vez más. Jesús. Una vez más. Vamos, no se canse de decirlo. Amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Gracias. Te agradecemos por este tiempo, te damos gloria a ti, poder, honor y alabanza, Señor, porque todo lo que tú ya tienes preparado para este tiempo, todo lo que tú ya has hablado a nuestro corazón está y será hablado. Nuestra vida está lista y preparada para lo que tú, Señor, ya tienes preparado para este tiempo. Por eso te adoramos, por eso te bendecimos, porque eres ese amor de nosotros y te amamos a millares y millares. Por eso nuestra vida está rendida delante de ti para recibir lo que tú ya tienes preparado para este tiempo. Listo, continuamos entonces con la palabra para el día de hoy. El Señor me da una palabra sobre las aguas. Yo no sé si usted habrá escuchado sobre Pedro, que fue el que caminó sobre las aguas. Pero hay momentos en los cuales a usted y a mí nos toca caminar sobre las aguas por circunstancias, situaciones que a veces tenemos que vivir.
y es caminar sobre las circunstancias, sobre el problema, sobre el conflicto, sobre la adversidad. Pero hay personas que no son capaces de caminar sobre las aguas, ya que Pedro no podía caminar porque pudo solamente dar 2 o 3 pasos, pero cuando vio que estaba caminando sobre las aguas se hundió. Y es precisamente cuando vemos el problema, y a veces como que agachamos la mirada y vemos el problema. No, esto es muy difícil, yo no puedo pasarlo. ¿Cómo voy a poder pasar esta situación, este problema, esta deuda, esta dificultad, esta enfermedad, esta división, este desquebrajamiento en el matrimonio? Pero encontramos en la palabra cómo Pedro pudo superarlo, porque él fue a favor de la palabra que el Señor le habló. Y es caminar sobre las aguas, y es caminar sobre las circunstancias, pero no mirar las circunstancias, no ver las circunstancias, no ver el problema, porque hay personas que hablan todo el tiempo del problema, de la circunstancia, de la dificultad, del inconveniente, pero no miran más allá que lo que el Señor quiere hacer a través de esa dificultad, y por eso duran mucho tiempo en esa circunstancia, en ese inconveniente. Vamos al libro de Mateo 14:24, que es lo que el Señor nos habla en Mateo 14:24. Y aquí vamos a encontrar cómo estaban los discípulos de Jesús, iban en la barca, y cómo esta circunstancia se le presenta a Pedro. Y dice: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo no sé si le pasa así, que usted como que tiene un proyecto, una meta, pero se le presentan miles de inconvenientes, circunstancias, dificultades, o muchas veces personas que se le atraviesan en el camino y no dejan avanzar ni evolucionar. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar hoy es que usted y yo debemos estar puestos en la mirada, es en el propósito, en el llamado, en la palabra, en lo que el Señor nos quiere enseñar y hablar. Así como dice que la palabra: ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, en medio del mar. ¿Qué podían hacer? Ellos, yo me los imagino, los apóstoles angustiados, estresados: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora para dónde cogemos? ¿Y ahora quién nos podrá rescatar de esta situación, de esta dificultad? Era como viendo los vientos contrarios que estaban como encima de ellos, pero aún así el Señor estaba obrando a través de su vida y sus corazones, probando que la fe. Hay momentos en que el Señor permite cosas en nuestras vidas, pero es para probarnos en quién estamos apoyados. Si estamos apoyados en un problema o en una dificultad, o estamos realmente apoyados en Jesús, en la palabra, en lo que el Señor nos ha venido hablando, nos ha venido diciendo, para poder tener realmente una respuesta a cada situación. ¿Alguna vez ha estado usted en una situación en la cual no tiene el control de la misma? Yo me he encontrado con personas que tienen el control de su casa, su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, las finanzas, el negocio, todo lo que tienen bajo control. Pero permita que esa persona se le salga del control todo. ¿Cómo reacciona? ¿Será que reacciona: voy a orar? ¿Será que reacciona: voy a pedirle al Señor qué está pasando en esta situación? ¿Será que reacciona pidiendo una orientación y dirección a su esposa o a su esposo, o se queja acorde a las circunstancias? Usted se imagina la historia de Job, un hombre que lo tenía todo. Tenía 7 hijos, su esposa, era un hombre muy rico en ese tiempo. En el lugar, en esa comarca donde él vivía, era un hombre muy rico. Pero cómo el Señor permite que Satanás vaya y toque todo lo que él tenía. Dice que en un día perdió todo, sus 7 hijos, todo lo que él tenía, y por eso le vino una enfermedad a su cuerpo. Pero él no renegó contra Dios, él no maldijo a Dios. Aunque su esposa sí le dijo: maldice a tu Dios y muérete, pero no encontramos eso en la palabra. Aún así él se aferró a lo que el Señor le dio, porque como él mismo lo dijo: Dios dio, Dios quitó. Del vientre nací desnudo, volveré desnudo. O sea, no se angustió ni se estresó por lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando. Hay momentos en que el Señor permite situaciones en nuestras vidas, así como lo permitió en Job. Pero es para permitirlo, para que usted y yo nos forjemos aún mucho más en la fe, en el propósito, en la palabra, en lo que el Señor tiene para usted y para mí. No sé qué situación está pasando usted, no sé qué trato tiene el Señor con su vida en este momento. ¿Qué situación está pasando que como que es repetitivo lo que está viviendo? Pero de pronto es también el Señor probándole su carácter, porque de pronto explota, habla acorde a las circunstancias, pero habla también de manera incoherente, o palabras deshonestas, palabras de pronto en un momento dado groseras o vulgares. Pero el Señor quiere que usted y yo hablemos acorde a la palabra. ¿Qué palabra le dio el Señor en cuanto a esa situación que está viviendo?
¿Qué palabra encontró dentro de las escrituras que el Señor le dio para lo que usted está pasando? Mire que el Señor para todo tiene respuesta, ya que encontramos en la palabra de Dios que hay más de 8,000 promesas que el Señor tiene para usted y para mí. Pero hay veces no tenemos ni una para reclamarle al Señor. ¿Por qué? Porque ni siquiera meditamos en la palabra de Dios, ni siquiera buscamos la respuesta del Señor. A veces buscamos la respuesta en un vecino, en un amigo, en un compañero, o de pronto en un programa de televisión, o de pronto en las redes sociales. Pero no lo buscamos en el Señor, que Él nos tiene la respuesta para todo. Ya que era una situación en la cual los discípulos de Jesús se encontraban con un problema mayor que ellos, ya que no tenían un control de lo mismo, ya que ellos solamente conocían era la pesca, pero no conocían esa situación en cuanto a los vientos contrarios y yendo en la barca. Quiero que me acompañe al libro del mismo capítulo, Mateo 14, quiero que miremos el versículo 25-26, ahí seguido. Dice: más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Claro, usted al no tener como control de lo que está sucediendo, entra como el temor, la duda, porque ellos en la barca, el viento soplaba vientos contrarios, como que la barca se movía para lado y lado, y como que tendía de pronto a hundirse esa barca donde ellos iban. Pero pronto aparece el Señor Jesús caminando sobre las aguas. Nunca lo habían visto en esa situación. Y lo ven, es normal que pronto pensaran que era un fantasma. ¿Será que eso nos pasa cuando el Señor nos responde? ¿De dónde salió la respuesta? ¿Pero cómo apareció ese dinero? ¿Pero cómo vino ese cambio? ¿Pero cómo cambió mi esposa? ¿Cómo cambió mi suegra, mi suegro? ¿Qué le hicieron? ¿Qué pasó? Nos cuesta a veces creer que el Señor está en el asunto, que el Señor está ahí en cada situación y dificultad que vivimos. Así como me decía una persona, que a veces cuando tenemos un problema, una dificultad, me hacía la comparación como el profesor, que el profesor cuando tiene los alumnos en examen, ¿cómo está? En silencio, esperando cómo reaccionan sus alumnos. El Señor Jesús está esperando cómo reaccionamos usted y yo ante una situación que no tenemos el control. Pero cuando tenemos la palabra, encontramos la respuesta del Señor y como que meditamos, pensamos, hablamos con el Espíritu Santo. Dame, Señor, esa respuesta, dame ese entendimiento, dame ese conocimiento de lo que estoy viviendo en este momento y estoy pasando. Y le aseguro que pasa como pasó con los discípulos. Encontraron la respuesta porque el Señor Jesús venía caminando hacia ellos y Él no fue ajeno a esa situación que ellos estaban viviendo. Ya que en este mundo pasaremos por diferentes circunstancias, algunas de estas son para probar nuestra fe, ya que en este caso Jesús caminaba sobre las aguas, pero todo lo que ocurría con el Señor y sus discípulos son enseñanzas para que después fueran usados con una fe inquebrantable. Hay personas que dicen: sí, yo tengo fe, sí, yo sé que el Señor tiene una respuesta para mí, sí, yo sé que Dios me va a dar esto, pero cuando viene el problema, ahí es probada la fe. ¿Dónde estaba la fe que usted proclamaba? ¿Dónde estaba la fe que usted divulgaba y hablaba a los cuatro vientos para esta situación que está viviendo? A veces nos creemos con autoridad al hablarle a otra persona sobre una situación que está pasando. Oiga, ¿y dónde está su fe? Oiga, ¿dónde está su fe con ese embarazo, con ese bebé que viene en camino? ¿Dónde está su fe en ese matrimonio? ¿Dónde está su fe en que su esposo va a cambiar? Pero cuando viene la dificultad y nos toca vivirla, como que ahí sí miramos, ahora sí, ¿dónde está nuestra fe? Porque a veces le pedimos al Señor respuestas y el Señor envía ángeles para decirnos. Como decía una persona, hasta las piedras hablan. Oiga, ¿qué está pasando en mi vida? Hasta las piedras me están hablando. Algo está sucediendo. Nos cuesta creer. ¿Por qué? Porque la fe no está puesta en Dios, no está puesta en la palabra, está puesta en las situaciones, en las circunstancias. Y por eso las dificultades que se viven a diario, porque realmente nos cuesta creerle al Señor y a veces es más fácil creerle en las circunstancias, como dice la palabra que pasaba con este hombre que creía que hasta no ver, no creer. Que hasta que no metió el dedo en la llaga en Jesús, no creyó que él había resucitado de entre los muertos. Y como cuando se le aparece el Señor Jesús, dice a Tomás: ven, mete el dedo en la llaga para que creas. Cuando la palabra de Dios dice que es más bendición el que sin ver cree, que usted y yo creamos acorde a la palabra, pero para que esa fe se fortalezca, debemos estar en contacto con la palabra a diario.
La sorpresa para Pedro es que nunca había visto a su maestro caminar sobre las aguas, ya que era algo imposible de hacer. Pero para Jesús, que caminó sobre las aguas, lo hacía ¿para qué? Para que él tuviera como esa convicción y esa certeza de que el Señor sí está en el asunto. Sí. Usted, mujer, esa situación que está viviendo en su casa, esa situación que está viviendo con su hijo, el Señor tiene el control. No crea que Él está ajeno a esa situación que usted está viviendo. Él tiene el control. Usted está caminando sobre las aguas y como que tiembla, como que ve que la marea como que se sube, como que la tiembla debajo de sus pies, pero el Señor tiene el control. No mire las aguas, mire al Señor, porque el Señor tiene el control y Él le va a dar la victoria sobre ese hijo, esa situación que está viviendo. No se enfrasque sobre ese problema, enfóquese en lo que el Señor quiere hacer sobre su vida, porque Él quiere levantar esa fe en usted y que Él va a darle la victoria en ese proceso que está viviendo con su hijo. No sé cuál es el proceso, pero el Señor sí lo sabe y Él le va a dar la victoria. Se lo aseguro en el nombre de Jesús. El Señor, inclusive desafiando las leyes de la gravedad, les enseña a sus discípulos que en Él todo es posible. Cualquier cosa para lo cual para nosotros es imposible, para Él todo es posible. ¿Qué es imposible para usted? Entréguelo y verá que el Señor lo hará posible para usted. No para el Señor, para usted, para que crea que Él tiene el control de todo. Entonces, como Pedro nos enseña que tenía total confianza en su maestro, que le pide que vaya hasta Él aún sin mirar las circunstancias. Eso es lo que tenemos que hacer. No poner la mirada en las circunstancias, sino caminar en fe, avanzar. Ese proyecto que usted tiene pensado, láncese, porque el Señor sí tiene el control. El Señor sí va a dar el aval para que haga ese proyecto que tiene pensado y el Señor le va a dar la victoria. Yo veo que el Señor le va a dar las estrategias a usted, un hombre, esas estrategias de la va a dar el Señor y le va a conquistar ese proyecto que tiene pensado y Él va a colocar esas personas idóneas alrededor suyo. Ahí mismo en el libro de Mateo, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué nos enseña acá? Que él aún así vio al maestro que caminaba sobre las aguas, pero aún así no se lanzó a caminar solo. No se lanzó. Hay veces tenemos un problema o algo, una necesidad y nos lanzamos. Sí, imagine que yo tengo una deuda y me lanzo a pedir un crédito al banco y después la deuda, estoy ahogado por las deudas. ¿Quién lo mandó? ¿Quién le dijo? ¿Dios le habló? ¿Le dio una palabra? ¿Quién le dijo que se metiera en ese problema, en esa circunstancia? Y creemos que es que Dios permitió esto en mi vida. ¿Cómo? Hay personas que meten a Dios en todos los problemas y dicen que el Señor lo permitió. ¿Quién? ¿Dónde le dio la palabra? ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál le confirmó el Señor? Porque el Señor nos habla a través de la palabra, pero también Él nos puede confirmar lo que Él quiere para usted y para mí. Pero cuando encontramos confirmación de Dios, vamos seguros. Mire lo que dice, que hizo el apóstol Pedro. Dice la palabra y le dijo, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero no puedo ocultar. Por eso pido. Y como él va donde el Señor aceptando lo que él venía a decirle, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él quería saber si realmente era el Señor. Y ahí para ir a Jesús. Y como el Señor fue, Pedro fue hacia el Señor caminando sobre las aguas. Pero yo me lo imagino a Pedro caminando sobre las aguas, pero cuando miró, estoy pisando las aguas, se hundió. A veces nos pasa eso. Es normal, porque todavía estamos en esta humanidad. Entiendo a Pedro lo que le pasó, claro, porque él confió en la palabra que le dio el Señor, ¿cierto? Pero como que cuando vio las circunstancias, se hundió. Pedro demuestra su confianza en la palabra del Señor y se lanza sin pensarlo y camina sobre las aguas. Encontramos que hay imposibilidades en nuestra vida y estas son mentales, ya que si vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, avanzaremos, pasaremos cualquier circunstancia difícil o adversa que se nos llegue a presentar. Pero si el Señor nos dio una palabra, si te dio a ti una palabra para ese proyecto, ve, porque el Señor te va a respaldar. El Señor es fiel a su palabra, así como lo hizo con Pedro. Ven. Y Pedro se fue, caminó sobre las aguas por la palabra que le dijo el Señor. Si el Señor no le da la palabra, él no hubiera caminado, él se hubiera quedado quieto ahí. Aunque encontramos que Pedro caminó sobre las aguas, pero un poco trayecto, y el cual lo abandona porque su determinación y el ser y le duró muy poco.
A veces usted y yo somos osados, pero cuando estamos parados en esa circunstancia, dudamos y empezamos a flaquear. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que no estoy haciendo bien? ¿Será que el Señor sí está conmigo? ¿Será que Dios sí me va a respaldar? No, porque la palabra de Dios dice que el que duda es como la onda del mar. Va y viene, va y viene. No, debemos ser firmes, constantes y determinantes. Encontramos a la luz de las palabras que Jesús era un hombre decidido, es un hombre firme. ¿Pero por qué? Porque él siempre hablaba con el Padre. Si usted lee a los 4 evangelios, encontramos que el Señor Jesús dice, se apartó de la barca a orar, se apartó de la multitud a orar, se apartó de sus discípulos a hablar con el Padre. Es que ni aún cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, Él le dio gracias al Señor. O sea, Él no lo hacía solo, contaba con Dios, que era el Hijo de Dios, pero aún sí, primeramente, pedía la aceptación del Padre. Y eso nos falta a usted, eso nos falta a mí. Dependencia de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, pero no que lo busquemos en un momento de dificultad y problemas, cuando nos hemos metido en esos problemas, para ver cómo el Señor nos saca de esa situación. ¿Qué necesitas para tu milagro? Tener la fe, la convicción y la certeza de Pedro, el cual solo lo movió acorde a la palabra que el Señor le dijo, ya que fue algo muy sencillo: ven. Y de una vez lo hizo. ¿Qué palabra el Señor te dio para esa relación que llevas? ¿Será que esa relación es del Señor? ¿O será que está trayéndole esa persona para ver si el Señor se la aprueba? A veces hacemos así, le traemos una situación al Señor y yo miro, Señor, aquí te traigo esta situación para que tú me la apruebes. Ni siquiera entramos en oración, ni siquiera entramos en ayuno, ni siquiera pedimos orientación y dirección al Espíritu Santo, ni siquiera buscamos la palabra para el que nos responde el Señor. Peor aún, ni siquiera le pedimos dirección a nuestras autoridades espirituales para saber si esa relación es, si ese negocio es, si ese proyecto es. Como dice la palabra, no nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Para eso el Señor dejó autoridades sobre la tierra. Dice que son impuestas por el Señor, pero que el que no obedece a su autoridad, no obedece a Dios, desagrada al Señor. Por eso es importante que usted y yo conozcamos las Escrituras. Miremos en el libro de Marcos, capítulo 6. Marcos 6, 50 al 51. Y dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Démonos de cuenta que ni aún solo Pedro se maravilló, todos quedaron asombrados. Que el Señor Jesús venía caminando sobre las aguas y subió a la barca, y dice que los vientos contrarios se calmaron, las aguas se calmaron. Cuando viene el Señor y nos da una respuesta, se calman los problemas, los conflictos y las adversidades. Cuando viene el Señor y te da una palabra, una respuesta, sientes un alivio en el corazón, porque el Señor quita toda tempestad, el Señor quita toda adversidad, quita todo viento contrario en tu vida que esté girando o obrando en tu entorno. Los 12 fueron testigos del poder sobrenatural del Señor Jesús, de cómo los vientos se calmaron y ver a Jesús caminar sobre las aguas y cómo Pedro, ante la orden de su Señor, también camina sobre las aguas. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en este pasaje bíblico, en esta palabra? ¿Qué respuesta te está trayendo hoy el Señor caminando sobre las aguas? ¿Qué respuesta estás tú esperando que el Señor te dé sobre lo que estás viviendo o estás pasando? A mí me lo vamos a encontrar, volvamos a Mateo 14, verso 23. Y dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. A orar, lo que les estaba diciendo anteriormente. El Señor no toma decisiones solo. El Señor Jesús siempre va y consulta con el Padre. ¿Será que usted y yo hacemos lo mismo? ¿Será que primeramente consultamos con el Señor? ¿O consultamos con el vecino, con la amiga, con el amigo, con mi pana, como me decía una persona? Es que yo tengo mi pana y yo sé que puedo hablar con esa persona y me dan unos consejos. Digo, pero tiene una persona más importante, el Espíritu Santo. Porque el hombre se puede equivocar, Dios nunca se equivoca. Y en Él podemos confiar. Orar, dice la palabra, que el Señor se apartó, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué nos habla? Entrar en ese lugar secreto. Entrar a ese lugar secreto y tener esa intimidad con el Espíritu Santo. Por postrarnos delante de su presencia, orar, clamar y pedirle orientación y dirección y entendimiento.
sobre lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer, o los proyectos a hacer, y Él nos dará esa dirección y orientación. Jesús, después del milagro de la multiplicación de los peces y los panes, despide a la multitud y se aparta a orar, y de paso pide a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Es que el Señor manda a sus discípulos adelante. ¿Por qué? Porque Él tenía que pedirle orientación al Señor, cuál era el paso a seguir, ¿cierto? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Y ese paso a seguir fue cuando vinieron los vientos contrarios y los apóstoles estaban en aprietos o en apuros en la barca, y que deba el Señor hacer ese milagro de caminar sobre las aguas. Lo que el Señor nos pide es una dependencia total del Señor. A veces tenemos tanta dependencia de la esposa, tenemos tanta dependencia del esposo, tenemos tanta dependencia del suegro, de la suegra, de los hijos, o tanta dependencia de un negocio, pero no tenemos dependencia del Señor. ¿Y usted fue a tal lado? No, mi esposo no me dejó ir. No, mi esposa dijo que no. No, mi hijo no le gusta eso. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo Dios? ¿Dios le habló? ¿Dios le dijo qué tenía que hacer? No. Y muchas veces esperamos más del hombre que de Dios, cuando nuestra confianza debe estar primeramente puesta en el Señor. Ya que en esta oportunidad los discípulos quedan solos, pero eran por un propósito que el Señor tenía, y era probar la fe de ellos, pero era también para llevarlos a un nuevo nivel de fe. Encontramos en cada circunstancia que vivieron los discípulos con el Señor Jesús, encontramos que el Señor les enseñaba, los orientaba, los guiaba y los formaba. Porque encontramos cuando el Señor les dice a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque enviaré el Consolador, al Espíritu Santo. Y dice: el que los llevará a toda verdad. ¿Cuál verdad? Todo lo que les había enseñado el Señor Jesús, el mismo Espíritu Santo les iba a enseñar qué debían hacer. Porque si usted encuentra en Hechos capítulo 2, encontramos que todos los apóstoles estaban unánimes juntos, orando para que descendiera el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Y ellos no se podían ir de ese lugar hasta que fueran embestidos del poder del Espíritu Santo. Dice que habían más o menos como 200 personas en ese lugar con los apóstoles, ¿cierto? Pero dice que duraron 10 días esperando la respuesta del Señor. Y a veces vamos 5 minutos a la oración y Dios me habló. Personas que me dicen: Dios me habló. ¿Cuál Dios le habló? Dios me habló ya, o sea, un Dios instantáneo. Dios me habló. Encontramos 10 días duraron ellos esperando el embestimiento del Espíritu Santo sobre sus vidas, que fueran embestidos del poder de lo alto para poder ir a hacer la obra que el Señor los enviaría. Tenemos que tener tiempos de calidad delante del Señor. Pero dice que esos 10 días ellos estaban en ayuno y en oración. 10 días en ayuno y oración para poder recibir el poder de lo alto que era el Espíritu Santo. Atrapados por una tormenta, los 12 le preguntan al Señor y le preguntaban: Maestro, ¿no te importa si nos ahogamos? Ellos tenían el Señor los quería llevar a una dependencia de Él, que confiaran en Él, no en las circunstancias. ¿Dónde está Jesús cuando más lo necesitaban? ¿Dónde está el Señor cuando usted más conflictos ha tenido? ¿Dónde está el Señor con ese problema, esa dificultad que ha venido viviendo? ¿Será que el Señor se le olvidó? ¿Será que el Señor se alejó de esa circunstancia? Ese es el segundo punto. ¿Dónde está el Señor cuando más lo necesitamos? Lo mismo se estará preguntando usted: ¿dónde está Jesús en este momento, en cuando más lo necesito? ¿Será que el Señor nos ha abandonado? Es fácil tener miedo y perder la fe ante situaciones adversas en las cuales usted y yo no tenemos el control, pero si dependemos del Señor, Él tiene el control. Hay momentos en que el Señor espera en que usted y yo hagamos esto, le entreguemos el control. Porque cuando le entregamos el control, el Señor mueve todo, mueve toda la esfera espiritual a su favor y a mi favor, para darnos a conocer todo lo que Él ya tiene para usted y para mí. Quiero que vayamos al libro de Marcos 6, 48. Marcos 6, 48. Dice: y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Vemos que mientras los discípulos luchaban por mantenerse a flote, Jesús no solo oró, sino que vio la lucha en que ellos andaban y llegó a ellos. Démonos de cuenta que el Señor, ¿dónde estaba? Orando, hablando con el Padre. Pero aún así, no era ajeno a lo que estaban viviendo los discípulos. ¿Qué le quiero dar a entender?
Que hay veces como que hay situaciones en como que nos toca remar a nosotros, vemos los vientos contrarios, vemos como las olas como que se vienen a venir sobre nosotros. ¿Dónde está el Señor? Pero hacemos así y nos hundimos. Hacemos así, vienen las olas. Hacemos para el otro, vienen los vientos, nos tumban. Este problema, por meterme en eso, por hacerle caso a tal persona, pero por ir a tal lado, por ir a tal otro. ¿Dónde está el Señor? Porque pusimos la fe, la confianza en lo que nos rodeaba. Es que tal persona me dijo, es que me dijeron que fuera, es que me dijeron que prestara, es que me dijeron que llamara. Pero ¿qué le dijo el Señor? Es que Dios me dijo que me fuera, me decía una persona. Que Dios me dijo que me fuera para el otro lado. ¿Sí? ¿Cuál fue la palabra? No, es que yo sé que Dios me habló. Sí, pero también Dios habla a través de la palabra. ¿Cuál palabra le dio el Señor? Porque a veces nos movemos en nuestras emociones. ¿Quién le habló? Una vez hablaba un pastor y decía este pastor que hay 3 espíritus que le hablan al hombre. ¿Cuáles son? El espíritu de Dios, el espíritu del diablo y el espíritu del hombre. ¿Cuáles? Si usted y yo no probamos los espíritus, ¿cómo vamos a saber cuál espíritu habló? Si lo probamos a la luz de la palabra, a la luz del ayuno, sabemos que fue el Espíritu de Dios. Pero si lo probamos a través de nuestras emociones y nuestros deseos, fue mi espíritu. Pero si lo hablamos a través de las circunstancias, los problemas, fue el enemigo. ¿Cuál nos habló? Y a veces decimos que Dios nos habló. Ni siquiera probamos los espíritus para saber quién fue que realmente nos habló. Mire que Pedro dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya ya. No se fue en sus emociones, a pesar de que Pedro era un hombre emocionalista, impulsivo, pero aún así él dijo, si eres tú, di que yo vaya. El Señor dijo, sí, ven. A la voz del Señor fue. ¿Y cómo sabemos que fue el Señor? Porque Pedro pudo caminar sobre las aguas. Pero cuando se dio cuenta que estaba caminando sobre las aguas, le dio miedo y se hundió. Pero así le habló el Señor. Así es como el Señor quiere hablarnos a usted y a mí. Darnos a entender y a conocer qué es el paso a seguir, cuál es el propósito del llamado. Usted, mujer, ¿por qué duda el llamado? ¿Por qué duda el ministerio? ¿Por qué duda el propósito que Dios le ha dicho? ¿Cuántas personas ha mandado el Señor? Le ha mandado ángeles a decirle, sí, tú tienes un llamado, sí, el Señor te necesita para esto y para lo otro. Como que, esperen, el Señor es el que me necesita. Ven, que pronto mande a otra persona. Bueno, que me lo confirme con otra persona. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor? Pero hay personas que dicen, no, pero es que Dios es amor, pero no miran la otra parte, que Dios también es fuego consumidor. Y cuando viene una circunstancia difícil que Dios la permite, ay sí, pero ¿por qué me pasa esto a mí si Dios es amor? Sí, pero ¿cuántas veces le han hablado y usted ha sido terco o terca, testarudo, testaruda y no ha querido obedecer ni hacer caso a lo que el Señor le ha mandado hablar o decir con otros siervos de Dios? Y pasamos problemas por desobedientes. Ya que encontramos aquí en Marcos 6:48, que vemos que mientras los discípulos luchaban por mantenerse a flote, Jesús no solo oró, sino que Él vio la lucha en que andaban ellos y llegó tras ellos. Y yo encontraba una palabra que muchos se la saben, pero como que no le miran el trasfondo a esa palabra. Y está en Jeremías 29:11. Y dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Usted sabe? El Señor sabe cuáles son sus pensamientos, pero no son los que usted dice, son los que el Señor sabe que tiene sobre usted. Porque dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, lo confirma. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero ¿cuál es el fin? El Señor que quiere llevarnos a otro nivel, a otra situación nueva, a otro nuevo rango, a otro nuevo cargo. Y a veces creemos que mis emociones, sí, porque el Señor conoce mis pensamientos y me va a dar lo que yo quiero. Mentiras. O sea, no son mis emociones las que me están guiando ahí, no son mis deseos, es la palabra. Lo que el Señor quiere hacer a través de su vida y mi vida, sus pensamientos. Porque como lo dice en Isaías 55:11, dice que los pensamientos del Señor son muchos más altos que nuestros pensamientos. Yo prefiero tener los pensamientos del Señor y no los míos, porque mis pensamientos a veces me mandan como a la derrota, a la lucha, al fracaso, a la inseguridad, al temor. Pero los pensamientos del Señor son firmes, constantes y determinantes. Vamos a encontrar los pensamientos del Señor Jesús. Pensamientos firmes y constantes. Entonces Dios conoce el plan que tiene para cada uno de nosotros. Ese plan se cumple contra todo pronóstico, contra toda situación. Mire que yo encontraba algo muy importante cuando el Señor le manda a Moisés que fuera y hable con Faraón y sacara al pueblo hebreo y lo llevara a Canaán, a la tierra prometida.
Y que todos conocemos que para que Faraón, el Señor endureció el corazón y que hasta que no mandó las 7 plagas y después de las 7 plagas hasta que no murieron los primogénitos y murió el primogénito de Faraón, no soltó al pueblo hebreo para que pasaran al desierto y fueran y pasaran el Mar Rojo, ¿cierto? Y cómo el Señor usa a Moisés para abrir el Mar Rojo. Pero aún así, démonos de cuenta cuánto tiempo tardaron Moisés con el pueblo hebreo pasar de Egipto a Canaán. 40 años. ¿Cuánto era el tiempo estimado? Algunos dicen, historiadores, dicen que 12 días, otros 16 días. Pero ¿se cumplió el propósito? Era ir a Canaán, se cumplió. Hay personas que Dios les habla o manda un profeta, les da una palabra, usted va a tener esto. Así como Dios a veces me usa a mí para decirle a una persona, usted va a tener un hijo. ¡Ja! ¿Yo qué hijo? Ya estoy operado. A esta edad ya que voy a tener hijos. ¡Ah! Que no me haga reír. La palabra se cumple. Y al tiempo la persona queda embarazada. ¿Pero por qué me pasó esto a mí? ¿Pero cómo así? Dios había hablado. Pero como no queremos que nos diga lo que nosotros queremos, sino lo que Dios manda, así sucede muchas veces. Que el Señor manda a uno de sus ángeles, uno de sus siervos, y le habla a usted y le dice, lo que usted va a hacer no es. ¿Usted cómo sabe qué es lo que yo voy a hacer? Porque Dios manda a decir que usted no se meta en ese negocio, no va a hacer ese viaje, no va a vender esa casa, no va a vender ese apartamento, no va a vender esos muebles. Y pues resulta vendiéndolos y después entra a la quiebra, pierde la plata. ¿Pero por qué me pasó esto a mí? ¿Cómo así? Dios mandó un siervo a hablarle. Pero como a veces hacemos oídos sordos y queremos es oír, ay, es que Dios me va a prosperar, Dios me va a bendecir, Dios me va a dar un carro, Dios me va a dar una casa, Dios me va a dar un viaje. Eso sí nos gusta oír. Que nos hablen a nuestras emociones, ¿cierto? A nuestros deseos. Pero cuando viene el Señor y da una palabra de confrontación, no nos gusta. Eso no es de Dios. Ahí Dios no está hablando. Ahí Dios no dice nada. Cuando dice que Dios confronta. Así hay personas que me han dicho a mí. ¿Quién dijo que Dios confronta? Si usted mira la palabra, el profeta Jeremías lo usó para confrontar al pueblo de Israel. Y aún así no entendían. No entendían. ¿Cómo Dios usó a Ezequiel para confrontar al pueblo? Tampoco entendían. ¿Cierto? Y cuando vinieron los problemas, las destrucciones, las muertes, ¿y dónde está Dios? Ahí se preguntaban. Por eso debemos tener atentamente el oído a lo que el Señor nos quiere hablar en su palabra, ¿cierto? Y si le estamos pidiendo a Dios, y si Dios manda a un siervo, un ángel, un profeta a hablarnos, es respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque ese siervo, ese ángel, ese profeta, ¿qué sabía de lo que usted le estaba pidiendo a Dios? Pero si viene y le habla sobre lo que usted está haciendo, ¿no es de Dios? ¿O quién se lo reveló? ¿Alguien extraño? El Espíritu de Dios fue el que se lo reveló. Entonces acá en este versículo encontramos en Jeremías 29:11 que Él conoce nuestros pensamientos, pero Él siempre tiene el control de todo lo que sucede, y es que a veces ponemos la mirada en las circunstancias, en lo que se mueve en nuestro entorno. Quiero que me acompañe al libro de Mateo 14:27. Volvemos nuevamente a Mateo. Mateo 14:27. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo. Si esta palabra es para usted, tenga ánimo. No importa que usted no vea respuesta del Señor, no importa que usted vea todo difícil, de pronto en su área laboral tiene problemas con su jefe, que de pronto como que usted se irrita cada vez que habla con su jefe, como que no es lo que usted espera una respuesta de su jefe. No temáis, dice el Señor, porque Él tiene el control de todo. Ya no lo tienes tú, Él tiene el control. Espera porque el Señor esa situación la está permitiendo, pero para llevarte a un nuevo nivel. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque el Señor, eso es lo que Él permite en nuestras vidas, para llevarnos a un nuevo nivel. Si usted mira la vida de Pedro, un hombre con sus altibajos, ¿cierto? Porque el nombre de él era Simón, caña, y la caña es flexible, y ese era Simón, como que para el lado no era firme y constante, pero cuando el Señor le cambia el nombre a Pedro, que significa roca, firme, y encontramos después de Hechos capítulo 2, ¿quién fue Pedro? El primero que se levantó a hablarle a todos los que estaban ahí a predicar fue Pedro. Dice que se convirtieron más de 5,000 personas ese día. ¿Quién era Pedro? Era un pescador, un hombre que no inconstante en sus pensamientos, en su carácter, en su palabra, en su voluntad. Pero cómo el Señor hizo esa transformación en el poder del Espíritu Santo. Así eso quiere hacer el Señor con usted y conmigo. Llevarnos a un cambio, una transformación en el poder del Espíritu Santo. Que ya usted y yo no seamos esos Simones, que seamos como esos Pedros, como la roca, firmes, determinantes y constantes, que es lo que el Señor quiere hacer en usted y en mí.
Miremos qué nos dice en el Salmo 34, 18. Quiero que usted me acompañe al libro de Salmos 34, 18. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mire que ahí no dice que a los que se quejan, porque hay personas que les gusta mucho la quejabanza en vez de la alabanza. Dice: a los contritos de espíritu, los que se humillan delante del Señor, los que derraman su corazón delante del Señor, los que van delante de la presencia del Señor por esa situación que está pasando, está viviendo, y rinde su vida delante de Él, y Él empieza a obrar. Por eso ahí mismo lo dice en el Salmo 34, 18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él conoce nuestras necesidades, pero si nos ve quebrantados, Él viene y nos da una respuesta rápido, pero una respuesta acorde a nuestro clamor. Estar atento, Él está atento a nuestro clamor, a nuestras súplicas. El Señor nunca estuvo lejos y nunca se ha apartado. Él nunca ha apartado la vista de nosotros, así como tampoco la apartó de sus discípulos. Él sabe las necesidades que usted y yo tenemos, pero vuelvo y le digo, Él permite circunstancias, situaciones adversas en nuestra vida, en nuestro entorno, pero es precisamente para que sea glorificado a través de nuestras vidas, así como lo hizo con Pedro, para que sea glorificado el nombre de Jesús. Y el siguiente punto es tener una fe perseverante. Y esa fe perseverante debemos construirla a diario. Y miremos ahí en Mateo 14, volvemos nuevamente al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo capítulo 14, verso 33. Dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mire, le aseguro en el nombre de Jesús que esa situación que usted está viviendo, el Señor tiene el control. Le doy gracias a Dios que usted ya no tiene el control. ¿Por qué? Porque cuando el Señor tiene el control, podemos darle la gloria y la honra a Él. Porque cuando usted y yo tenemos el control, esperamos la alabanza del hombre y no le damos la gloria al Señor. Entonces, hoy le damos la gloria al Señor por cada situación, cada circunstancia, cada tempestad, cada viento impetuoso que ha venido sobre nuestras vidas, porque Él es el que tiene el control de todo. Así como vimos que el Señor es el que tiene el control del tiempo y de la gravedad. ¿Cómo pudo hablarle a los vientos y al mar? Y se calmó. Y todos quedaron asombrados. ¿Quién es este que hasta los vientos y al mar calla y obedece? El Señor, el creador de los cielos y la tierra. La oración se convierte en el antídoto contra la ansiedad, la preocupación, la duda, la incertidumbre. Hoy lo quiero invitar a usted que adore al Señor. No sé qué situación haya pasado o esté pasando, pero es el tiempo de que usted camine sobre las aguas. No que las aguas pasen por encima de usted, sino que al contrario, usted pase por encima de las aguas y camine por encima de esa circunstancia, de ese problema, esa dificultad. Hoy le oro y le pido al Señor por esas personas que están viviendo situaciones adversas o difíciles, esas personas que de pronto el Señor está permitiendo eso en sus vidas, pero es para fortalecerlos en la fe, para que esa fe esté puesta en el Señor y no en los problemas o las dificultades. Le oro y le pido al Señor que incremente su fe aún mucho más. Le oro y le pido al Señor que lo haga un hombre de oración, una mujer de clamor, de intercesión. Le oro y le pido al Señor que lo haga usted un hombre de la palabra. Le pido al Señor que usted sea una mujer de la palabra, de que reclame y recite la palabra de Dios en el propósito, en el llamado, en lo que usted está viviendo en su vida. Le oro y le pido al Señor que lo levante como ese Pedro de este tiempo. Un Pedro que el Señor lo cambió, como lo decía en Hechos 2, un hombre firme, constante y determinante, un hombre lleno de fe, un hombre lleno de convicción y determinación, usado sobrenaturalmente en el poder del Espíritu de Dios. Y el Señor lo quiere usar a usted, hombre y mujer, en ese poder como el Señor empezó a usar a Pedro. Le damos las gracias al Señor por esta palabra y le pido al Señor que las aguas, usted las camine, que pase por encima de las aguas y que lo lleve a ese nuevo nivel de fe y de prosperidad y de bendición en el poder del Espíritu de Dios. Que lo que usted tanto le ha pedido al Señor, que este sea el tiempo de encontrar la respuesta en el Señor. Y le oro y le pido al Señor que esta palabra sea para usted, porque esta palabra es para una mujer, Jeremías 29:11. Esta palabra es para usted, mujer, que está buscando que el Señor me hable a través de esta prédica. Y sí, esta palabra es para usted, Jeremías 29:11, porque el Señor conoce sus pensamientos, pero el Señor le va a dar mucho más de sus pensamientos y lo que usted tanto anhela y le ha pedido. Y declaro que en el nombre
nombre de Jesús, esta semana que viene encontrará y el Señor le hará la respuesta a través de un siervo de Dios en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta maravillosa, hermosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo somos los Pedros de este tiempo, para la gloria y honra del Padre eterno, Rey de gloria. Te damos gracias, Señor, por los cambios que tú has venido haciendo en nuestras vidas, y te pedimos, Señor, toma tú el control. Ya no queremos tener el control de nuestras vidas y nuestras situaciones, sino que tú tomes el control, así como lo hiciste, Señor, con los vientos y con la tempestad. Pero también te damos gracias, Señor, porque tú nos pruebas y nos haya aptos para lo nuevo que tienes para nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra, el honor, el poder y la alabanza a ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Y ahora viene una maravillosa, hermosa mujer usada por Dios en revelación y conocimiento de la palabra. Y el Señor tiene una palabra a través de esta mujer para una mujer que hoy está esperando una respuesta de Dios en cuanto a sus finanzas. Y Dios va a usar esta mujer para darle una respuesta a usted. Sí, mujer, es usted la que está esperando una respuesta porque está viviendo situaciones difíciles en sus finanzas. Dios va a usar esta gran mujer para darle una palabra para usted que viene directamente del Espíritu Santo. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya viene la palabra para los que están esperando una respuesta de Dios en sus finanzas. Continuemos. Bueno, sabemos que el Señor ha hablado a nuestro corazón, el Señor se ha revelado a cada uno de nosotros. El Señor está haciendo, Dios, el día de hoy muy personal con cada uno de nosotros. Dios está queriendo levantarnos como ese Pedro de estos tiempos, como esos siervos que van en pos de su presencia y en el servir de manera inalcanzable a Él y a ese llamado que Él ya ha depositado sobre cada uno de nosotros. Por eso es en el mismo sentir que Dios me guía el día de hoy a hablar a cada corazón sobre cómo es necesario para poder comprender la justicia y el poder de Dios. Debo reconocerlo y debo estar en intimidad delante de Dios, porque de pronto sí, yo puedo buscarlo, yo puedo leer, yo puedo adorar, pero no hay nada como una relación íntima delante de Dios para comprender sus tiempos y para comprender lo que el Señor ya tiene preparado para este tiempo. Entonces el Señor es un Dios que también en medio de su intimidad nos puede revelar lo que va a pasar en un presente o un futuro, y aún lo que pasó un pasado, porque por medio de la palabra podemos comprender lo que fue antes y lo que está por venir. Entonces el día de hoy, para empezar, para entregarle todo delante de Dios una vez más y en ese mismo mover, quiero darle primeramente gloria a Dios, que sea Dios hablando a nuestro corazón, a nuestras vidas. Le doy la bienvenida a ti, si eres hombre o mujer o joven nuevo en este lugar, que sea el Señor. Le pido a Dios y oro a Dios que se revele a tu vida de manera personal, que te levante como ese hijo, como ese siervo que va en pos no de este mundo, sino de las bendiciones que ya Dios tiene preparadas desde la eternidad para tu vida. Le oro y le pido a Dios que sea llevándote en intimidad, que sea restaurándote, sea sanando, sea llenando y restaurando tu vida de todo y cada uno, para que sea levantado tu propósito en plenitud para el servicio a Dios. Y le pido eso a Dios. Señor Padre Celestial, en este día, Dios, te entrego este tiempo, te entrego todo lo que tú vas a hablar, todo lo que tú vas a hablar a nuestro corazón, a nuestras vidas, Señor, aún por medio de tu palabra. Que seas tú, Señor, dándonos ese poder para hacer riquezas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy Dios me guiaba a hablar de dos profetas. Quiero hablarles de dos profetas. Estos profetas Dios los levanta de una manera diferente, pero para una función igual, y es hablarle a su pueblo. Un profeta es la voz de Dios. Voy a hablar de Isaías y Ezequiel. Isaías era un profeta influyente, de autoridad y de altos cargos en la parte política de su época. Él se encontraba en tiempos críticos. Si ustedes pueden mirar la historia de Isaías, él estuvo en tiempos donde había persecución sobre el pueblo de Israel, donde estaban en conquistas.
Entonces tenían que destruir, tenían que matar, tenían que correr, bueno, moverse de lado a lado. Y aún habían algunos exiliados. Dios levanta a este varón, como es una familia de renombre, una familia conocida. Dios lo usa a él en el medio donde está para ser voz de Dios. Pero Ezequiel es un sacerdote. Dios se revela a él en visión y Dios lo lleva a ser portador de la voz de Dios y a ser atalaya de la casa de Israel. Él también se encuentra en momentos críticos porque está siendo exiliados a Babilonia. Dios también lo lleva como a hacer un éxodo para hacer la reconstrucción del templo. Diferencia a lo que le sucedió a Isaías. Isaías tenía que remover los cimientos para que llegara esa promesa. Pero bueno, es un tiempo no igual, pero la promesa es algo similar. Es una promesa que trasciende las generaciones. Quiero decirte a ti, puede que a ti haya habido una promesa que se haya hablado a tu papá, a tu mamá, pero la promesa que viene para ti trasciende aún la eternidad, trasciende aún lo que tú no te imaginas. Es generacional, porque si Dios habla a su pueblo en esa época, es para esta época, para el presente también, donde Dios también quiere hacer cosas por medio de tu vida y por medio de mi vida. Por eso yo te invito a ti que desde allí donde tú estás, abras tu Biblia y busquemos Isaías 48. Dice así: Dios le recuerda a Israel las promesas divinas. Sí, las promesas divinas. Es necesario que Dios, para que lo podamos reconocer, Dios nos recuerde quiénes somos en Él. Y para ello, me gustaría hablarles cómo Dios se dirige por medio de Isaías al pueblo. Dice, ahora, en el versículo 7, ahora han sido creadas no en días pasados, ni antes de este día, ni las habías oído, para que no digas, he aquí, yo ya las sabía. Sino si nunca la habías oído y nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor a mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Dice también, dice, he aquí, el 10, he aquí te he purificado y no como plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha midió los cielos. Con mi palmo, al llamarlos yo, compadecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd quién hay entre ellos que anuncien estas cosas. Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Como les decía, Dios lo usó para confrontar el pueblo de Israel, pero Dios tiene que, para que Dios se reconozca, para que nosotros podamos reconocerlo a Él y poder ver su poder, Dios tiene que remover cimientos, Dios tiene que quitar cosas y desarraigar cosas que no permiten que fluya la promesa completamente de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios en este tiempo se había apartado, estaba haciendo cosas que no agradaban a Dios. Cuando se refiere a arena, se refiere también a promesas. Y una promesa no se da solamente porque sí, es por medio de sacrificios y ofrendas de otros para que recaiga una bendición sobre nosotros, o sea, una bendición generacional. Entonces, todo es a raíz de siembras, a raíz de ofrendas, a raíz de sacrificios que otras personas que han entendido la voluntad de Dios la han hecho para que para este tiempo nosotros podamos ver la presencia de Dios, podamos sentir su poder y pueda ser revelados a nosotros su propósito, su voluntad. Entonces, ¿qué les quiero decir? Dios tuvo que remover cimientos y la vida que usó fue la vida de Isaías.
para que sea establecido la promesa de Dios, porque dice así: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, en el versículo 17, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseñé provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicalo, llévalo hasta lo postrero de la tierra, y decid: redimido Jehová a Jacob tu siervo, su siervo. Nosotros hemos sido redimidos por amor. Y alguno de nosotros, Dios tuvo que hablarnos y movernos y decirnos: no es como tú lo piensas, no es como tú quieres, es necesario que te acerques a mí. Pudo usar, como le decía el pastor, la vida de una persona que son ángeles. Movilizó personas para hablar a tu corazón, situaciones y circunstancias para que no te apartaras de Dios. Por eso Dios dice, Dios le recuerda a Israel las promesas. Ponga su nombre. Dios sí recuerda a María sus promesas. Dios recuerda a Isabel sus promesas. Dios recuerda a Mariana sus promesas. Dios recuerda, bueno, no sé, pero ponga su nombre. Dios te está recordando de dónde Dios te sacó. Pero entonces, ¿por qué se une con Ezequiel? Vamos a ir a Ezequiel capítulo 36. Dice en el capítulo 36 de Ezequiel: restauración de Israel a su tierra. No sé, Dios, que te tenga que restaurar, pero primeramente para que tú puedas ver las promesas divinas, ahí debes reconocer y debes remover los cimientos. Y viene una restauración para tu vida, para poder comprender el poder y la justicia de Dios que tiene destinado para tu vida. Dice el Señor: profetiza, en el versículo 3, profetiza por tanto y di: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os trajeron de todas partes, para que fueseis heredada de otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, monte Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos, a los valles, a las ruinas asolamientos, y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso ha dicho Jehová el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron contra mí tierra por heredad, con alegría de todo corazón y enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio a las naciones. Pero dice: por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor: yo he alzado mi mano y he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca está para venir. Porque aquí estoy con vosotros, y vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, a toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Como les decía, Dios levantó la vida de Ezequiel para restaurar lo que Dios había prometido a su pueblo. No sé si Dios te quiera usar con tu familia, pero Dios desde ya te está diciendo que eres ese instrumento de parte de Dios en este tiempo para ser portador de la voz de Dios y ser en tus dones y tus talentos para el servicio a Dios. Te ha llamado, sí. Te ha hablado, sí. Se ha revelado a ti, sí. Te ha usado circunstancias donde ha venido afrenta sobre tu vida, pero Dios dice hoy que te la quita, que te quita esa afrenta, que te quita el oprobio, que te da el don de la multiplicación, que te da
algo en sobreabundancia. Como te decía, es una promesa generacional. O sea, es como un buzón. Cuando ustedes tienen su correo, sí, ven su bandeja de entrada y hay notificaciones. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Hay un buzón de mensajes, una bandeja de entrada. Recibe esas promesas que vienen desde una promesa generacional, porque vienen para tu vida. No importa si es que es Jacob, si es Israel, somos el mismo pueblo, somos hijos de Dios, y Dios viene a levantar tu vida, mujer. Si has sentido que las ofrendas tuyas, que lo que tú estás haciendo se te va, no se multiplica, no hay algo que sobreabunde, no ves como eso que dice la palabra, es porque Dios te quiere revelar a ti y quiere ese don de la multiplicación, porque si usó la vida de Ezequiel y usó la vida de Isaías en tiempos críticos, ¿cuánto más Dios te quiere usar a ti? No sé qué haya pasado, pero Dios ya quitó sobre tu vida el oprobio, quitó lo que el enemigo había querido sembrar, quitó lo que no venía de parte de Dios, quitó lo que habías puesto tú misma por tus propias palabras para que no recibieras bendición, porque el Señor ya lo destinó, y si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Tú, varón, que no has sabido qué hacer en tu ministerio, si has sentido que no has sabido ejercer el sacerdocio, si Dios levantó a 2 hombres en tiempos críticos, ¿cuánto más Dios te va a levantar a ti para levantar tu hogar y levantar tu familia? Te digo desde ya, de parte de Dios, hombre, mujer, Dios te está llamando a un servicio de tiempo completo delante de Dios, porque ya no es tiempo de que recibas, no es tiempo de que des, no es tiempo de eso, es tiempo de dar, porque mucho Dios ha hecho en ti, mucho Dios ha hablado en tu vida, mucho Dios ha hablado a tu corazón, mucho Dios ha decretado para ti. Es tiempo de dar, como Dios usó la vida de Isaías y la vida de Ezequiel. Por eso, para poder ver el poder y la justicia de Dios, es necesario que lo reconozcas y entiendas que Dios ya ha hablado a tu corazón. Bueno, les invito a que mediten, desglosen, saboreen, bueno, en su intimidad con Dios, esta palabra. Dios se quiere revelar más cosas, hablar a tu vida, hablar a tu corazón, pero desde ya te digo que hay respuesta para ti, que Dios va a dar una respuesta para ti en estos días. Si es un trabajo, si es un recurso, si es algo que tanto has añorado, Dios te lo va a aparejar, pero desde ya te digo, cree que Dios ya quitó el oprobio de tu vida, porque ya eres hijo de Dios y Dios te dio el don de la multiplicación, porque todo lo que tocas será multiplicado. Te digo también que si necesitas o quieres ver mensajes, alimento diario, puedes ver Facebook, puedes ver Instagram, donde ahí será subido información todos los días, y aún si tú quieres ver las prédicas anteriores, puedes ver YouTube y aún los devocionales. También les quiero compartir como algo, a una antesala pequeña, no es dispuesto ya, pero para que lo tengamos juntos en oración, y es que podamos tener en vivo como una radio, algo semanal, un mensaje semanal. Por eso te invito a que ores por esta iglesia. No es nuestra, es la iglesia del Espíritu Santo, donde Dios también te quiere usar a ti para que seas siervo de Dios, para que todos esos dones y talentos que Dios ya ha puesto sobre tu vida sean para el servicio a Dios. Te bendigo hombre, te bendigo mujer, te bendigo joven, te bendigo niña. Estamos todos los días en nuestras redes, pero nos vemos los sábados a las 6:30, donde Dios quiere hablar más a tu corazón. Dios te bendiga.